Buenos días, estamos aquí con Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Salma, muchas gracias por esta entrevista. Y pues inicialmente me gustaría saber, entiendo que la prioridad de esta administración es llevar conectividad al país. ¿Cómo vencer la barrera de estos 55 millones de personas que todavía no están conectadas para que logren tener servicios de telecomunicaciones? Bueno, buenos días. Muchas gracias a Conecta Latam por invitarme. En realidad no es solo llevar conectividad, sino también hacer una transformación de los seres humanos que habitan México para que puedan empoderarse de las tecnologías de la información y las comunicaciones y puedan ir más allá de solo conectarse a Internet para entretenimiento o alguna otra actividad que no sea, por ejemplo, trabajo, desarrollo de aplicaciones. Ellos mismos pueden volverse proveedores en el mundo de Internet. Entonces, la política del gobierno es trabajar con todos los actores que son la industria, la academia, la sociedad civil, para que podamos todos en conjunto favorecer a aquellos que no han tenido la oportunidad de tener Internet en el país. Para esto es esta alianza que se anunció el día de hoy. Sí, Juntos por la Transformación Digital es una iniciativa de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en el futuro, que permitirá que trabajemos con la academia, con la industria, con la sociedad civil y con otros actores como los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, para que todos aportemos algo de valor a construir, ya sea políticas públicas, a generar leyes que nos permitan el despliegue y el mantenimiento de infraestructura, para generar habilitadores que sean útiles en lo laboral y en lo educativo, que permitan crecer a las personas o empoderarlas para nuevos trabajos que van a surgir con la cuarta revolución industrial. Y bueno, me parece que ya nos los adelantaba un poco, pero ¿cuáles serían las políticas públicas clave durante su gestión? En realidad tenemos 5 ejes. El primer eje tiene que ver con las redes de transporte, que son las redes de muy altas capacidades. En ese rubro tenemos redes de misión crítica, como puede ser la Red Nacional de Radiocomunicación, que es la que da seguridad pública a la población. Tenemos la Red Nacional de Educación e Investigación, que es una red que utilizan los académicos e investigadores para poder participar en proyectos de gran impacto o en solución de necesidades tanto nacionales como globales, y ellos forman grupos a través de estas redes para poder interactuar. Otra red de misión crítica podría ser una red de salud. No la tenemos hoy en México, pero necesariamente por las problemáticas que tenemos de obesidad y de diabetes, es muy probable que necesitemos este tipo de infraestructuras para comunicar a la gente cómo puede prevenir, cómo puede acercarse a su médico aunque esté muy lejos de una clínica o de un hospital. Por otro lado tenemos la red troncal y la red compartida, que son redes también de transporte de gran ancho de banda que permiten que otros operadores se sumen a esas redes para poder dar acceso a servicios a la población. Tenemos un segundo eje, que es el eje de las redes de acceso, de la cobertura universal y la cobertura social, donde estamos buscando ahí muchísimo la participación de las comunidades para que haya un desarrollo sostenible. Es decir, a través de modelos de negocio como los que se han generado a través de los proveedores de internet inalámbricos, que se les conoce como WISPs, o a través de iniciativas como la de Rizomática, que tiene una comunidad indígena utilizando un sistema 2G para poder comunicar a la población, es que ellos tienen sus modelos de negocio para poder atender
a poblaciones aisladas o remotas, y este tipo de modelos deben de proliferarse con innovación y con creatividad. El otro eje que tenemos de política pública son los habilitadores. Ya había comentado yo que es muy importante dos aspectos en la vida del ser humano. Uno, que la educación y las habilidades educativas puedan darse a través de el conocimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la cuarta revolución industrial, que impacta a todos los sectores. Entonces necesitamos cambiar los currícula universitarios y cambiar inclusive desde educación básica, identificar si necesitamos meter en cuarto de primaria, que empiecen a programar, que tengan pensamiento matemático o creativo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por el otro lado, en el mundo laboral, también estamos viendo que la introducción de robots, la introducción de sistemas automatizados, de sensores, etcétera, etcétera, implica que tenemos que interactuar ya no solo con seres humanos, sino también tenemos que interactuar con cosas y con productos que tienen vida propia, como un robot, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también educar al sector laboral para que pueda empoderarse con nuevas habilidades y pueda interactuar y tener mayor productividad y competitividad. El siguiente eje tiene que ver con estar alertas a las nuevas tecnologías, a la innovación e introducción de tecnologías en las redes de telecomunicaciones y radiodifusión. Ahí tenemos una preocupación muy grande de el desconocimiento de esas nuevas tecnologías. Necesitamos enseñar qué está llegando a estas redes y poder identificar si necesitamos hacer estandarización de estas tecnologías, si necesitamos volverlas interoperables para que no sean apropiadas por una plataforma tecnológica. Lo mismo que el dato se vuelve el concepto más valioso en las redes de telecomunicaciones de la cuarta revolución industrial, y ahí, por ejemplo, estamos trabajando con economía en políticas públicas para darle integridad al dato. Ellos tienen la industrialización del dato como concepto de política pública y nosotros tenemos la integridad del dato como concepto de política pública. Y también la ciberseguridad, que va a ser un elemento, se mencionaba en la conferencia que muchos no usan la inclusión financiera a pesar de que tienen dispositivos celulares, pero mucho tiene que ver con la desconfianza que se tiene en las redes porque no se sabe qué vulnerabilidades puedes tener. Entonces, ese es otro tema que vamos a atacar muy fuerte junto con las tecnologías para poder empoderar a la población en que ellos se sientan seguros de poder utilizar su recurso porque saben cómo utilizarlo, porque están informados. Y el último y no menos importante en la política pública es el quinto eje, que tiene que ver un poco más con la organización en que podamos producir políticas públicas más rápido. Y tiene que ver con también metodologías para trabajar. Dijimos que íbamos a trabajar con todos los actores. Esa es nuestra intención, seguir trabajando con todos los actores para que todos participen y haya una voz común de los consensos. Y entonces en ese sentido también tenemos que generar sistemas de información que nos permitan evaluar dónde vamos, si hemos logrado las metas que hemos querido, si el impacto de las políticas públicas se dio positivamente o tenemos que reorganizarlo para crear nuevas políticas públicas, y finalmente hacer estadísticas y todo lo que conlleve evaluar para poder crear nuevas políticas. Y bueno, para lograr todo esto, ¿qué políticas públicas puede retomar México de otros países, sobre todo de América Latina? Una común a todos los países de América Latina es algo que México no ha hecho de la misma manera: el Fondo de Cobertura Universal. En la mayoría de los países latinoamericanos, con sus diferentes modalidades, ellos reciben una aportación de la industria operadora
para poder llenar este fondo de cobertura universal. Y nosotros siempre lo hemos hecho con recursos del gobierno federal, entonces ese podría ser un ejemplo importante a transformar nuestro fondo, que es un fideicomiso realmente, en un fondo de cobertura que pudiera ser inyectado con dinero no solo de ellos, sino también pues de donaciones o de aportaciones de empresas o instituciones extranjeras y nacionales. Otro elemento importante son estas iniciativas de cobertura rural de fibra en todo el país, fibra óptica en todo el país. Acabo de tener una visita de vacaciones a Perú en un viaje sensacional, y ahí yo siempre me ando fijando si pasan o antenas de microondas o antenas satelitales o si hay fibra óptica, y curiosamente todos los lugares por donde pasé había fibra óptica. Entonces pregunté, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Había una iniciativa muy fuerte para conectar a todo el país. Colombia lo hizo también. Están haciendo iniciativas también comunitarias de trabajar con las comunidades para poder llegar a los sitios más alejados. Hay otra iniciativa muy interesante en Argentina que tiene que ver con una ley que prevé que no haya duplicaciones de email y que se vigile la situación de seguridad de los celulares cuando hay robo y eso. Entonces, todas esas iniciativas las intercambiamos, esa comunicación entre las reguladoras y las ministras de comunicaciones ahora que estuvimos en Ginebra, y creo que hicimos un buen grupo para poder estar interactuando y colaborando en qué mejores prácticas nos han funcionado para que podamos compartirlas con las demás. Buenísimo. Y pues finalmente nos gustaría saber, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información, pues ¿qué México es el que quiere dejar para 2024? Me encantaría poder decir que ya conectamos a todos. Me encantaría tener un México en el que hayamos logrado que la colaboración sea un mecanismo para poder producir mejor, para poder convivir mejor, y que además podamos entender que tenemos un solo planeta. Sabemos que hay incursiones a Marte, pero que tenemos un solo planeta y que tenemos que cuidarlo, y las tecnologías de la información y las comunicaciones y todas estas políticas nos pueden ayudar a hacerlo. Pues Alma, muchísimas gracias por este tiempo y este espacio. Gracias.